Todavía recuerdo el momento exacto en que todo empezó a derrumbarse. El instante en que mi mejor amiga me miró directamente a los ojos y me dijo que los sentimientos del hombre que supuestamente amaba no importaban. El momento en que entendí que de alguna manera yo había terminado siendo la razón por la que su relación estaba llegando a su fin. Y lo peor de todo es que yo nunca quise formar parte de su relación en primer lugar. Así que ahora sigo haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Destruí la relación de mi mejor amiga? ¿O simplemente dejé al descubierto las grietas que ya estaban ahí? Porque hace unos meses, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, preguntándome si accidentalmente rompí una relación de 2 años, me habría reído en su cara. Lucía y yo habíamos sido amigas cercanas durante años. No del tipo de amigas que se ven para tomar café de vez en cuando. Hablo del tipo de amistad en la que conoces las historias más vergonzosas de la infancia de la otra persona. Del tipo que aparece a las 2 de la madrugada con helado y snacks cuando la vida se viene abajo. Lucía llevaba saliendo con Mateo unos 2 años y, sinceramente, desde fuera parecían una pareja normal. No perfecta, pero estable. De esas parejas que todo el mundo supone que algún día terminarán casándose. Mateo era tranquilo, pero amable. La primera vez que lo conocí, recuerdo haber pensado que parecía el tipo de persona que siempre se asegura de que todos los demás estén cómodos antes que él mismo. No hablaba mucho, ni intentaba dominar las conversaciones, pero siempre escuchaba. Y Lucía. Bueno, Lucía siempre había tenido un carácter fuerte, segura de sí misma, a veces un poco controladora, pero yo siempre lo veía como parte de su personalidad. Sabía lo que quería y casi siempre lo conseguía. Durante mucho tiempo no presté demasiada atención a los detalles de su relación. Estaban juntos, parecían estar bien, y para mí eso era suficiente. Pero al parecer, las cosas detrás de escena no eran tan simples como parecían. Hace unos 3 meses, Lucía me preguntó si podíamos hablar de algo un poco inusual. Recuerdo estar sentada en el salón de su piso en Madrid, con la luz de la tarde filtrándose por las persianas y pequeñas motas de polvo flotando en el aire. Mateo estaba sentado a su lado en el sofá, tan callado como siempre. Lucía parecía emocionada. Mateo parecía nervioso. Ella empezó a explicarme que había estado pensando en abrir su relación. Una relación poliamorosa. Parpadeé varias veces intentando procesar lo que estaba diciendo. Nunca había estado en algo así. De hecho, casi ni lo había pensado antes. Y entonces dijo la parte que definitivamente no esperaba. Querían que yo fuera la tercera persona. Estaba tan confundida que me reí al principio, porque pensé que era una broma. Pero no lo era. Lucía explicó que confiaban en mí, que a ambos les caía bien, que ni siquiera tenía que ser algo sexual porque sabían que yo era asexual. Dijo que sería más bien una conexión emocional, compañía, apoyo. En ese momento sonó extrañamente sana. Mateo casi no habló durante esa conversación. Cuando lo hizo, su voz fue baja y cuidadosa, como si eligiera cada palabra. Dijo que estaba dispuesto a intentarlo, si todos nos sentíamos cómodos. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría meses después, era que Lucía llevaba mucho tiempo empujándolo hacia esa idea. Él no lo había querido al principio, pero al final aceptó. Y como yo confiaba en Lucía, y Mateo realmente parecía una buena persona, dije que sí. Al principio, las cosas se sentían bien. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Noches de películas, cocinar juntos, conversaciones largas sobre cualquier cosa. Y como yo no soy una persona sexual, la dinámica se sentía más como un triángulo de apoyo emocional que como algo romántico. Hice un esfuerzo consciente por tratar a ambos de manera igual. Nunca quise que Lucía sintiera que yo estaba quitándole a Mateo. Si acaso, me esforzaba más con ella. Pero con el tiempo,
algo empezó a cambiar. Lucía comenzó a hacer pequeños comentarios, cosas pequeñas al principio. Bromeaba diciendo que Mateo parecía demasiado feliz cuando yo estaba cerca. Ponía los ojos en blanco si él se reía de algo que yo decía. En ese momento lo atribuí a los ajustes normales de los celos. Pensé que algo así requeriría tiempo para adaptarse, pero los comentarios empezaron a volverse más afilados. Una noche, unos 2 meses después de empezar con ese arreglo, Lucía nos sentó de repente y nos dijo que no quería continuar con la relación poliamorosa. Dijo que no le gustaba lo cerca que Mateo y yo nos habíamos vuelto. Sentí como si algo pesado se hundiera en mi estómago, porque yo había intentado tanto mantener todo equilibrado. Le dije inmediatamente que si se sentía incómoda podíamos parar, que su relación con Mateo era más importante porque ellos llevaban mucho tiempo juntos antes de que yo apareciera. Pero Mateo no reaccionó igual. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando ella dijo que quería terminar yo. No estaba enfadado, solo herido, profundamente herido. Y entonces todo explotó. Mateo admitió algo que yo no sabía. Dijo que en realidad nunca había querido la relación poliamorosa desde el principio, que solo había aceptado porque Lucía insistía, que pensó que tal vez eso la haría feliz. Pero en algún momento empezó a preocuparse por mí. No de una forma que reemplazara a Lucía, pero de una forma que le hizo darse cuenta de algo que antes no había visto. Dijo que estar conmigo le hizo entender cómo se siente ser tratado con paciencia y amabilidad. Y luego dijo algo que dejó la habitación completamente en silencio. Dijo que estar conmigo le hizo darse cuenta de lo mal que Lucía lo había tratado durante años. Lucía explotó inmediatamente. Lo acusó de traicionarla, de elegirme a mí sobre ella. Pero Mateo siguió hablando. Dijo que cuando estaban solos, ella lo menospreciaba constantemente. Controlaba sus finanzas y lo trataba como si solo existiera para mantenerla. Incluso usó una frase que se quedó en mi cabeza durante días. Dijo que se sentía como un cajero automático con piernas. Lucía lo negó todo, por supuesto. Luego la discusión empeoró, mucho peor. En un momento Mateo intentó explicar que solo quería sentirse respetado, y Lucía lo miró directamente a los ojos y dijo algo que creo que nunca olvidaré. Dijo que sus sentimientos no importaban, que estaba exagerando, que simplemente debía aceptar cómo eran las cosas. Sentí una oleada de ira tan rápida que hablé sin pensar. Le dije que tenía que respetarlo. Le dije que aunque la relación poliamorosa terminara, seguía teniendo que tratarlo como alguien a quien amaba, porque al final del día, ellos eran la verdadera pareja, no yo. Fue entonces cuando Lucía se volvió hacia mí y me dijo que me fuera. Su piso, sus reglas. Así que me fui, sin gritar, sin discutir, solo silencio. Y después de ese día, me bloqueó completamente. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Pero unos días después, Mateo me escribió y lo que me dijo hizo que el estómago se me cayera al suelo. Me dijo que iba a romper con Lucía y luego me preguntó algo que nunca esperé. Me preguntó si quería salir con él, no como parte de una relación complicada de 3 personas, solo nosotros 2. No respondí inmediatamente, porque de repente todo se sentía increíblemente complicado. Algunos de nuestros amigos en común dicen que la ruptura era inevitable. Otros dicen que yo destruí su relación. Y sinceramente, todavía no sé cuál es la verdad. No respondí de inmediato cuando Mateo me invitó a salir. No porque no me importara. De hecho, ese era precisamente el problema. Me importaba más de lo que esperaba. Pero la situación era un caos. Complicada, de esas en las que, hagas lo que hagas, alguien terminará viéndote como el villano. Si decía que sí, la gente diría que le robé el novio a mi mejor amiga. Si decía que no,
Estaría ignorando a alguien que acababa de pasar por una ruptura y que claramente confiaba en mí. Y luego estaba Lucía. Oh, el fantasma de Lucía, supongo. Porque desde aquella noche no me había vuelto a hablar. Ni mensajes, ni explicaciones. Solo silencio. Ese silencio dolía más de lo que esperaba. Habíamos sido amigas durante años, de verdad, de las que comparten secretos, conversaciones de madrugada y chistes internos que nadie más entiende. Ahora parecía que toda esa historia había desaparecido, como si me hubieran borrado de su vida de un día para otro. Finalmente, respondí a Mateo con algo simple. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Respondió casi de inmediato diciendo que lo entendía y que no había presión, que solo quería pasar tiempo conmigo porque le gustaba estar a mi lado. Ese mensaje se me quedó grabado, no porque fuera romántico, sino porque sonaba tranquilo. Estar con él siempre había sido tranquilo, algo que no entendí del todo hasta que todo explotó. Durante los días siguientes, me encontré repasando cada momento de los últimos meses en mi cabeza. Las noches de películas, las cenas, las conversaciones largas. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de algo incómodo. Mateo siempre había sido muy cuidadoso alrededor de Lucía, como si estuviera constantemente intentando no enfadarla. Recordé momentos en los que empezaba a decir algo y de repente se callaba cuando Lucía lo miraba de cierta manera. Recordé las veces que se disculpaba por cosas que ni siquiera parecían errores. En ese momento pensé que era solo parte de su dinámica de pareja. Ahora se veía diferente. Unos días después de su invitación, finalmente nos vimos. No como cita, solo para hablar. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro de Madrid, de esas tranquilas, con música suave y gente trabajando en portátiles en las mesas. Mateo se veía cansado cuando llegó, no destrozado, solo agotado, como alguien que acaba de salir de una tormenta, pero todavía no está seguro de si la lluvia ya terminó. Pedimos café y nos sentamos. Durante un rato, ninguno habló. Luego respiró profundo y dijo algo que me sorprendió. Me dio las gracias, no por aceptar verlo, sino por haberlo defendido aquella noche. Dijo que nadie había hecho eso antes por él. Esa frase por sí sola me dijo más sobre su relación con Lucía que cualquier discusión. Poco a poco empezó a abrirse, no de manera dramática, simplemente con honestidad. Dijo que Lucía siempre había sido intensa. Al principio era emocionante, segura, apasionada, decidida. Pero con el tiempo, esa seguridad se convirtió en control. Criticaba sus hobbies, se burlaba de sus intereses, controlaba el dinero, aunque él ganaba la mayor parte. Dijo que no se dio cuenta de lo mal que estaba todo, porque se acostumbró poco a poco, como una rana en agua que se calienta lentamente. Luego dijo algo que me apretó el pecho. Dijo que estar conmigo era diferente, que yo lo escuchaba, que no interrumpía ni minimizaba sus sentimientos. Y por eso empezó a notar cosas que antes había ignorado. Dijo que entonces entendió que algo en su relación no estaba bien. No supe qué decir. Parte de mí se sentía culpable, otra parte estaba enfadada, porque si todo lo que decía era cierto, Lucía no solo lo había tratado mal a él, también me había arrastrado a mí a todo eso. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que la relación poliamorosa nunca había sido realmente sobre amor o apertura. Había sido sobre atención, validación, control. Mateo me dijo que ella llevaba meses presionándolo con la idea antes de que aceptara. Y cuando sugirió invitarme, él dudó. No porque no le cayera bien, sino porque temía que todo se complicara. Resulta que tenía razón. Después de casi una hora de conversación, Mateo me miró y volvió a hacer la pregunta, esta vez con más cuidado. Dijo que no esperaba nada seria, solo quería invitarme a cenar, una cena. Sin presión, sin expectativas, solo dos personas pasando tiempo juntas. Dudé otra vez, no por él, sino porque sabía que en cuanto la gente se enterara,
la historia empezaría a correr. A la gente le gustan las historias simples. Y la versión más simple sería: le robé el novio a mi mejor amiga. No importaba lo complicada que fuera la verdad. Esa sería la versión que circularía. Entonces Mateo dijo algo más. Eres la única persona que realmente me preguntó qué quería. Y de repente mi decisión fue mucho más clara. Porque la verdad era: Lucía me pidió entrar en su relación. Mateo aceptó probar. Lucía decidió terminar. Mateo decidió irse. En cada paso, cada persona tomó sus propias decisiones, incluyéndome a mí. Así que finalmente dije que sí. Solo cenar. Mateo sonrió de una forma que nunca había visto. No nerviosa, no cuidadosa, solo aliviada. Pero por supuesto, las cosas no permanecieron en silencio mucho tiempo. Unos días después, algunos amigos en común empezaron a enterarse de la ruptura y entonces empezaron los mensajes. Algunos fueron sorprendentemente comprensivos, otros no tanto. Una persona me llamó rompehogares, lo cual me dejó en shock, porque Mateo y Lucía ya no estaban juntos cuando me invitó a salir. Pero las emociones no siempre siguen la lógica, y aparentemente Lucía ya lo sabía. Aún no me ha hablado directamente, pero según amigos en común está furiosa. Dice que manipulé a Mateo, que lo puse en su contra, que destruí su relación. Lo cual es irónico, porque durante meses hice todo lo posible por no interferir. Aún así, escuchar esas cosas hace que me cuestione. Porque cuando suficientes personas dicen que hiciste algo mal, empiezas a preguntarte si quizá tienen razón. Mateo y yo quedamos para cenar unos días después. Nada dramático, pero la noche anterior casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía la misma pregunta. ¿Soy el tipo de persona que entra en la relación de otros y la destruye? Repasé todo desde el principio, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Ellos me invitaron. Lucía propuso la relación. Lucía sugirió incluirme. Y cuando decidió terminarlo, yo me aparté. Aún así, los rumores decían otra cosa. Que seduje a Mateo, que lo alejé de ella, que esperaba mi oportunidad. La verdad era mucho menos dramática. La verdad es que la mayoría del tiempo solo intentaba que nadie se sintiera excluido. Cuando llegó la noche de la cena, fui. Mateo había elegido un pequeño restaurante en el centro. Nada elegante, solo un lugar tranquilo, con luz cálida y música suave. Cuando entré, él ya estaba allí y noté algo enseguida. Se veía más ligero, todavía un poco nervioso, pero en paz. La cena fue sorprendentemente normal. Hablamos de trabajo, películas, historias tontas de la infancia. Nos reímos tanto en un momento que una pareja en la mesa de al lado nos miró. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se sentía como una traición escandalosa. Se sentía como dos personas respirando por primera vez. A mitad de la noche, Mateo se quedó callado un momento. Luego se disculpó por haberme metido en esa situación, por arrastrarme a sus problemas de pareja. Dijo que ahora entendía que invitarme había sido injusto, porque Lucía no buscaba equilibrio, buscaba control. Y cuando sintió que lo perdía, lo canceló todo. Escuchar eso me quitó un peso del pecho. Mateo negó con la cabeza cuando dije que quizá yo había hecho algo mal. Me dijo algo que nunca olvidaré. No rompiste nada, solo me mostraste cómo se ve la normal. Después dimos un paseo. La ciudad estaba húmeda por la lluvia reciente y las luces se reflejaban en el pavimento. En un pequeño puente sobre el río Manzanares se detuvo. Dijo que terminar con Lucía había sido una de las decisiones más difíciles de su vida. No porque pensara que la relación era sana, sino porque había pasado 2 años convenciéndose de que podía hacerlo. Le dije que darse cuenta de que algo no funciona no es fracaso. A veces es crecimiento. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dijo que no quería apresurar nada, que no quería que sintiera que le debía algo, pero que esperaba que siguiéramos viéndonos. Despacio,
sin presión. Eso me pareció perfecto. Cuando nos despedimos, no hubo beso dramático, solo un abrazo cálido, sincero, un poco más largo de lo esperado. De camino al coche, miré el teléfono. Había un mensaje de un amigo. Lucía se había enterado de la cena y estaba furiosa. Decía que lo planeé todo, que manipulé a ambos, que destruí su relación. Hace semanas eso me habría destrozado. Ahora solo me dio tristeza. Porque si Lucía realmente creía eso, significaba que todavía no podía ver la verdadera razón por la que todo se rompió. Su relación no terminó por mí. Terminó porque alguien pedía más de lo que estaba dispuesto a dar. Mateo y yo hemos salido algunas veces más desde entonces. Cenas, paseos, conversaciones. Algunos amigos lo entienden. Otros creen que crucé una línea. Lucía sigue sin hablarme. Tal vez nunca lo haga. A veces me pregunto si debí decir que no desde el principio. Pero cuanto más lo pienso, más entiendo algo. Si no hubiera sido yo, otra cosa habría revelado las grietas. Nunca fue realmente sobre el poliamor. Fue sobre respeto. Y en el momento en que Mateo entendió que lo merecía, todo cambió. Si alguna vez te has encontrado en una situación así, donde la verdad y las apariencias no coinciden, cuéntame qué habrías hecho tú. Me interesa saber tu opinión. Y si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de seguirme.